Saludos para todos los colegas que nos escuchan en este momento. Vamos a hablar sobre el análisis de las propuestas según el AIN, análisis de impacto normativo para RETIE y RETILAB. Les compartimos en el correo que les enviamos que vamos a hablar de algunos temas que vamos a abarcar, entre ellos la problemática o problemáticas identificadas por AIN, las causas y los efectos de esas problemáticas. Vamos a tener un tercer punto que son aportes de WS a las propuestas y vamos a hablar sobre las soluciones propuestas por AIN. Entonces, nuestro tema de hoy se va a llamar análisis de impacto normativo, AIN, para RETIE y RETILAB. Como siempre, debemos ponernos en contexto de qué es AIN o cuándo se creó o por qué razón vamos a hablar de ese tema. El análisis de impacto normativo que vamos a hablar es de julio de 2018. En esa fecha salió el AIN que explicaba o daba cuál era el impacto normativo para RETIE y RETILAB. No es que en esta fecha se haya inventado el AIN, no. El que vamos a hablar salió para esta fecha. Miremos la definición para entender qué es un análisis de impacto normativo, cómo se define y qué características tiene. Entonces se define como el proceso de evaluación de evidencias. Entonces aquí hay un primer punto. Siempre que hay un proceso de evaluación hay un problema. Si quien hizo el libro o el reglamento o algo, él mismo va a hacer el proceso de evaluación, ya el asunto no funciona tan bien porque cuando tú te evalúas, de pronto las evidencias que tengas las puedes un poquito como decir, hombre, es que esto se debió a aquello o a esto otro. Digamos que la claridad en decir, sí, fue un error, es muy complicado a veces de hacer. Entonces hay que hacer un proceso de evaluación que evidencie tanto los resultados deseados, o sea, me gustaría que hubiera pasado esto, como los impactos probables, ya sean positivos o negativos. Hay que tener en cuenta esos y hay que aceptarlos. Y esos impactos se generan como consecuencia de la propuesta o modificación de un reglamento técnico. Si lo propones por primera vez o lo vas a modificar, siempre va a haber un impacto normativo. Y ese es un proceso de evaluación que se diría que no es bueno que el mismo que quien produce eso que se va a evaluar sea quien haga la evaluación. Eso no funciona tan claro. Sustento legal. Hay un decreto que es el 1595 de 2015. Ese decreto es para todos aquellos que estemos metidos de alguna manera, y somos la mayoría del país, en el Subsistema Nacional de Calidad, porque aquí se dictan normas relativas a ese Subsistema Nacional de Calidad. De lo que se ha hablado en las anteriores charlas, que han habido dos, todas están relacionadas con el Subsistema Nacional de Calidad y quien quiera saber de ese término, de ese tema, se lee el decreto 1595 del 2015. Ahí le dicen cómo se crea el Organismo Nacional de Acreditación, le habla del SENA, le habla de otras cosas y uno se va empapando de ese subsistema. Entonces, este decreto 1595 de 2015, en el artículo 221 de reglamentos técnicos, dice, esto es emitido por el Ministerio de Turismo, el MINSIT, ¿ya? Que tiene un poquito más largo, eso es de ellos. Dice, los reglamentos técnicos expedidos, los que ya salieron, serán sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora. Pero aquí no ha dicho que es que la entidad reguladora haga, ¿sí? Haga esa revisión. Usted debe pagarle. Lo lógico es páguele a una entidad externa en la cual yo no tenga injerencia porque ya no funciona esa revisión. ¿Y para qué es eso? Con el fin de determinar su permanencia de ese reglamento.
determinar su modificación o determinar la derogatoria, y esto se debe hacer por lo menos una vez cada 5 años. O antes, si es que cambian las condiciones que le dieron origen a ese reglamento técnico. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Si usted mismo va a hacer la revisión, muy seguramente usted podría decir, mire, ese reglamento vamos a extenderlo unos 3 años más, porque viéndolo bien aquí internamente miramos y no han cambiado las causas que le dieron origen. Y así usted empezaría a alargar y a postergar una modificación o una derogatoria de un reglamento. Por eso es que no se debe hacer de esa manera. Punto seguido. No serán parte del ordenamiento jurídico, dejarán de ser reglamentos, mejor dicho. Los reglamentos técnicos que transcurridos 5 años de su entrada en vigencia no hayan sido revisados y decidida su permanencia o modificación por la entidad que lo expidió. Pero como les comento, eso no es decir, es que viéndolo bien no han cambiado, no, tiene que sustentarlo, tiene que demostrar que eso es así y debería mostrárselo a los ingenieros en general, si es una parte de ingeniería, o a los interesados y decir, mire, se tuvo en cuenta estos términos y eso arrojó que las causas que dieron origen a este reglamento aún siguen vigentes. ¿Por qué? Porque no han cambiado las condiciones de productos y nosotros aquí estamos hablando de todo. Aquí tenemos en cuenta energía eólica, tenemos en cuenta energía térmica, tenemos en cuenta cogeneración, aquí tenemos generación a grandes masas de energía solar. Entonces, hombre, esto ha seguido lo mismo. No han habido realmente cosas que varíen el cuento. Estamos basados en un reglamento que no ha cambiado, en una norma que cada 3 años cambian. Entonces, por eso es que no lo debe hacer la misma entidad. Hablemos de la problemática 1 que detectó el AIN. Se me olvidó contarles que el AIN se hizo por la Universidad Nacional mediante un contrato que hizo Midminas con la Universidad Nacional. Ese contrato fue pago, obviamente, y la Universidad Nacional entregó ese AIN, se lo entregó al ministerio, y ustedes se dieron cuenta en qué fecha es, el 2018 para la fecha que vieron anteriormente. Esa estuvo, no sé si todavía está, estaba subida en la página web del ministerio. Como siempre, aquel que quiera tenerla, con mucho gusto, se la enviamos por correo. Usted nos dice, mire, ingeniero William, ingeniero Daniel, ¿ya? O WS Ingenieros, como quiera decir, nos lo podría enviar y con mucho gusto le enviamos por el correo que usted nos envíe la consulta, por ahí le enviamos esos datos. Toda la documentación que estamos hablando. Entonces, ¿qué dijo AIN? ¿Qué dijo la Universidad Nacional? Ella encontró alrededor de 4 problemáticas o más. Yo voy a concentrarme aquí, nos vamos a concentrar en 2, que es la que, no es que las otras 2 no sean importantes, sino que estas dan el basamento que queremos mostrar. Uno es falta de metodología para la emisión / actualización de reglamentos acorde al marco legal. Le dijo al ministerio, detectamos que no hay una metodología para emitir o actualizar el reglamento. Eso está en la página 24 del AIN que envió Universidad Nacional al ministerio, en la página 24. Y ahí va a estar todo el meollo del asunto. De ahí casi que no nos vamos a mover, porque lo demás son como la consistencia de por qué se dice esto, que es importante saberlo. Voy a empezar al revés. ¿Cuáles son los efectos que tiene eso que hablamos anteriormente, la falta de metodología? Como hay una falta de metodología, ¿eso qué efectos ha tenido en el país o en la ingeniería colombiana? Una es que, como hay una metodología para emitirlo fácilmente y actualizarlo, el reglamento que tenemos ahora no establece requisitos para productos de instalaciones asociadas a fuentes no convencionales de energía. Cuando el reglamento salió, no se hablaba de estos temas.
Este es un tema nuevo que salió después de que salió el reglamento técnico. Como se ha demorado esta emisión y esta actualización, tenemos un efecto también para todo el mundo, es la incertidumbre en los tiempos de actualización. Hace 5 años debió salir, pero como no se pudo, se hizo una resolución diciendo, vimos que no han cambiado las condiciones que generaron el reglamento, seguimos con él todavía 3 años más o 2 años más hasta que podamos. ¿Ve? Esa incertidumbre es un problema para aquel que importa o para aquel que produce o aquel que quiera hacer inspectoría o todo porque dice, pero ¿cuándo cambiará? ¿Será que me cambia mañana? ¿Será que mi plática la pierdo? Porque esas incertidumbres no deben existir en los marcos legales. Y en esos momentos donde tú te demoras mucho, pues tendrías que empezar a sacar unos reglamentos, unas resoluciones modificatorias pequeñas para combinar normas y adoptar cuestiones de reglamentos para tratar de ponerlo al día. Eso lo detectó la Universidad Nacional en su análisis de impacto normativo. Listo. Entonces, ¿eso qué nos causa entonces? ¿Cuáles son las causas de que suceda esto y que hayan esos efectos que acabamos de hablar? Las causas son, una, inexistencia. No tenemos, Minminas no tiene un comité interdisciplinario para la elaboración de los reglamentos. Esto de interdisciplinario tiene su profundidad, ¿no? Estos son 3 personas o 4 que manejen toda la disciplina de la ingeniería eléctrica. Esto tiene un intríngulis mayor. Lo otro que causa ese efecto y el asunto de tener esto demorado es que hay evolución rápida de la tecnología de iluminación. ¿Es que en la parte de Retilab? En la parte de Reti es lo mismo porque ya acabamos de hablar de que hay ciertas energías que están cambiando constantemente y no tenemos un parámetro de normatividad para eso. Tercero, no hay nivel de gobernanza. Ahora más adelante vamos a ver qué quiere decir eso, nivel de gobernanza, o aclararlo, y veremos si tienen razón en meterlo acá y esto esté generando o sean las causas por las cuales no se ha podido hacer esto. La cuarta es la falta de recursos para la reglamentación. Para usted hacer una reglamentación se requiere unos recursos claros y continuos. No puede ser un recurso de cada 5 años, va a haber un dinero que se va a aportar para poder hacer cierto trabajo. No, eso tiene que ser un trabajo continuo en el tiempo. Quinto, no existen canales de participación que permitan la rápida actualización del reglamento en temas tecnológicos. Tú cada 3 años o cada 5 años vienes a opinar de algo que ya está pasando casi de moda, porque no hay canales para la rápida actualización, para poder analizar lo que está pasando. Este es grave y existe. Es el exceso de funciones y tareas de los encargados del reglamento. Lo que pasa es que a la mayoría de los profesionales que nos están ayudando, en ocasiones lo mandan a hacer ciertas comisiones que el ministerio debe hacer. Mira, aquí hay una comisión que hay que ir a San Andrés porque tenemos un problema eléctrico allá, ¿listo? O en norte de Santander, o donde sea, y ahí tienen que dejar, digamos que detenido el proceso de los reglamentos. Y tienen muchas funciones y tareas que no tienen que ver con esto. Entonces, esa parte también es complicada y porque no existe el comité interdisciplinario. Falta de nivel jerárquico. A veces, en ocasiones, en una época, no sabíamos a quién dirigirnos. Oiga, ¿quién es el que está dirigiendo el asunto de los reglamentos realmente? ¿Es el director de energía? ¿Es un profesional que nombraron para eso? ¿Son todos? Eso lo dice la Universidad Nacional. Dice que falta una coordinación institucional con Minminas, con ONAC, con MINCIT, ¿ya? Yo diría también con la SIC,
¿verdad? Bueno, o sea, cada uno, Minmina saca su reglamento, ¿verdad? Lo manda a MinSID para que lo ponga en discusión pública internacional. La superintendencia nunca no lo llaman a participar en estas cosas y digamos que tiene razón la Universidad Nacional. Vamos a hablar de la palabra gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se come esa palabra? Entonces, dice aquí, frecuentemente se utiliza, para poder entenderlo, ¿no?, el término buena gobernanza. Si entendemos que es una buena gobernanza, podríamos entender a qué nos referimos. Buena gobernanza para referirse a las mejores prácticas aplicadas para fortalecer los diversos sistemas de gobernanza. Uno queda un poquito como, oiga, no entendí, mejores prácticas para eso. Seguimos leyendo. Las Naciones Unidas la ha definido, la buena gobernanza, de la siguiente manera. La gobernanza se considera buena y democrática en la medida en que las instituciones y procesos de cada país sean transparentes. Pero ¿y cómo hago que sea transparente? La buena gobernanza promueve la equidad. Todos tenemos derecho a participar igualitariamente. Tenemos derecho a la participación, al pluralismo, a la transparencia. Yo propongo tal asunto, otro propone otra cosa, hasta a ver si podemos llegar a un consenso. ¿Sí? La responsabilidad y el Estado de Derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero. Eso dice la ONU, como para ir entendiendo qué es la gobernanza. Pero para apuntillar mejor el asunto, miremos unos principios para la buena gobernanza. ¿Qué dice así esta frase? Se reconocen como buenas prácticas de gobernanza las siguientes. Dijeron que hacía falta esa gobernanza para poder emitir y actualizar reglamentos. Primero, legitimidad y voz. ¿Por qué? Porque se promueve la participación efectiva y la búsqueda de consensos. No es yo decidí y eso es así y yo soy el dueño del reglamento y listo. No, que piensen lo que quieran, pero eso no es así. Ojo, yo no he dicho que estén diciendo eso. Es para que la gente no vaya a creer que eso pueda pasar. ¿Vale? Entonces, la buena gobernanza evita que exista eso. Rendición de cuentas, importantísimo. Usted tiene que realizar monitoreo y evaluación de los procesos y transparencia en la presentación de resultados. Venga, cuénteme, ¿qué resultados hubo cuando se hicieron consultas, se hicieron entrevistas, cuando se respondió? Nosotros tenemos derecho a saber que nos presenten resultados. No se puede decir, es que yo no tengo por qué mostrar los resultados. Eso se hizo acá internamente. Eso no es buena gobernanza. Eso evita buenas metodologías para terminar esto de acá. Desempeño. Se deben promover la eficacia y eficiencia en las labores institucionales y mejorar la capacidad de respuesta, la resiliencia. ¿Listo? La capacidad de respuesta es importante, no esperar 3 años de pronto o 2 años para sacar una resolución sobre unas certificaciones que se estaban de pronto esperando que salieran y no. La capacidad de respuesta ahí fue pésima, fue mala. Ahí no funcionó. Justicia social y ambiental, eso está de moda ahora, ¿no? La cosa. Dice que debe fomentar la sostenibilidad ecológica, esta parte ambiental, rechazar formas de discriminación social y promover la equidad. Todos tenemos derecho a la participación en forma transparente. Y no es porque seamos de algún grupo o algo, o alguna asociación, o de alguna región del país, decir, no es que esa no es que conozca mucho del tema o algo por el estilo. Dirección, importante también. En la gobernanza hay que tener una visión estratégica y una planificación sistemática del uso de los recursos. Si yo tengo unos recursos exiguos, debo también saber cómo los planifico. Y si tengo bastante, pues también. Pero esa visión hay que tenerla para poder tener resultados rápidos y poder hacer esto que estamos esperando hace tiempitos. Ya para terminar, dice acá, la gobernanza
sirve para mejorar o mejora los procesos de toma de decisiones. Es una de las formas más relevantes para el fortalecimiento de la gobernanza, mejorar los procesos de toma de decisiones, que con todo lo que hablamos anteriormente, hace que tus decisiones sean rápidas, tus procesos sean mucho más efectivos. Dejamos ya esa palabra allí y continuamos con la problemática 2 que nos plantea ahí. Es la falta de claridad en algunos aspectos del reglamento. Dijo, hombre, encontramos que hay falta de claridad en algunos aspectos del reglamento. Y al igual que en la parte pasada, en la problemática 1, vamos a empezar por los efectos. ¿Cómo se dio cuenta uno de eso? Porque se generan normas, eso hace que se generen normas o requisitos particulares en organismos y operadores de red que no están armonizados con el RETI. Como hay falta de claridad en algunos aspectos y en muchos aspectos, pues el operador de red trata de hacer unas para llenar esos vacíos, ¿ya? O algunas empresas dicen, como eso no está claro acá, yo lo escribí de esta manera. Ese es un efecto negativo. Si tú no tienes claridad, además de esto, y por eso se presta a diferentes interpretaciones, porque no está claro. Eso a veces conlleva la cantidad de consultas y preguntas que se le hacen a ciertas instituciones. Listo. ¿Y cuáles son las causas de que suceda eso y que tengamos esa problemática? Dice, primera, es la desactualización del reglamento técnico y errores en referencia. Listo, entonces, como se actualiza, pues obviamente van a faltar normas, el operador de red y otros tratan de hacerlas para llenar ese vacío, y además en las que tiene hay unos errores de referencia. Dice, por ejemplo, un ejemplo, vea la norma tal y cual y con esa puedes trabajar aquello. Tú vas a ver esa norma y esa norma no habla de eso. No habla sobre ese tema y eso es cierto. Pero este no es el momento para decir cuáles son los errores en referencia. Eso sería para otra charla. Por ahora estamos contando es el análisis de impacto normativo. Y la va a ver, pues por supuesto que la va a ver. Segundo, en algunos casos el reglamento no se apoya en el Subsistema Nacional de la Calidad. Pide requisitos y otras cosas que no están apoyados en ese Subsistema Nacional de Calidad que tiene que ver con metodología y con la inspectoría. Tercero, no hay procedimientos claros para algunos productos. Los señores que fabrican, los que lo comercializan y a su vez los que importan, están teniendo problemas porque esos procedimientos no han sido claros. Y es lógico, porque los reglamentos, en la medida en que se ponen en funcionamiento, es que se dan cuenta de las falencias y en ese momento empiezan a apretarse. Pero como no hemos podido, digamos, arreglarlo, pues está subsistiendo eso. Por eso es bueno cada 5 años, y eso es bastante tiempo, revisarlo. O hacer aquellas mesas que estaban allá arriba y que dijeron que deberían existir, las interinstitucionales. Perfecto. Miren, a raíz de toda esta problemática que muestra ahí, y ahí no está hablando de esto, ¿no? Esto no está hablando, no aparece ahí, oído. Esto es una cosa que hemos recogido de nuestra experiencia durante todos los reglamentos que se han estado haciendo y que hemos colaborado en ellos o tratado de colaborar. Hay una frase que confunden por tratarse de unas falacias. En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias, o sea, algunos argumentos no válidos, se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Mientras que otras frases de estas se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. O sea, las dos cosas pueden ser o por ignorancia o porque el otro sabe mucho e intencionalmente la hizo para manipular a los demás.
pero son falacias. ¿Cuáles escuchábamos en las reuniones en que se hacían? Quien hace el reglamento puede cambiar las normas si está defendiendo los intereses legítimos de los ciudadanos y del país. Al ministerio se le dijo eso y a todas las instituciones. Usted tiene que defender los intereses legítimos y por eso usted tiene que velar por ellos, inclusive cambiando el reglamento. ¿Y quién me dice a mí que esa persona que lo cambió sí sustentó el hecho de que estaba defendiendo intereses legítimos de los ciudadanos y no fue una apreciación de él? Por eso es que los reglamentos no pueden hacer normas. Un reglamento no es una norma. Yo no tengo por qué acogerme a normas. ¿Quién me obliga? No, señor, yo puedo aquí elaborar las mías. No era necesario actualizar la 2050, para eso está el RETI. El RETI le mete ahí cositas y lo vamos actualizando. Esos son falacias, frases que confunden. Oiga, sí, ¿no? ¿Para qué traducimos esto? Esos 8 capítulos y tantos anexos, si el RETI es capaz con 2 frasecitas de actualizar esa vaina. Alguna, y ahí está escrito, alguna de estas prescripciones de la norma, del reglamento pueden estar en contravía de la norma. Sí, no importa, pero vamos a escribirlos. Pues no deberían estarlo. Usted no puede ir en contra de una norma. Eso es mandar una señal errada a los ingenieros y a la nación. Yo puedo hacer prescripciones y violar la norma. Las normas están para violarlas. ¿Tú puedes hacer una desviación a la norma? Oiga, una desviación a la norma es una forma sutil de decir, usted le puede torcer el pescuezo a la norma. Es más, usted puede hacer algo que aunque vaya en contravía, pues haga la mano porque es que ¿qué hacemos? Ya el pastel está comido y ¿cómo lo arreglamos? Esa no es la forma. Eso es mandar una señal errada. La norma es lo mínimo. ¿Cómo me voy a desviar de ella para hacer un mínimo de un mínimo? Es que la NTC 2050 es muy complicada de leer. Por eso le saco apartes en el reglamento para que puedan leer los requisitos fácilmente. Les alegro la vida. Es que leer ese libro es muy complicado. Eso es solo para que lo lean los gringos que son inteligentes. Eso es lo que yo entendería. O sea, nosotros los profesionales colombianos de ingeniería no estamos hechos para leer esa norma. Mejor es que saquen pedacitos y ahí nos vamos guiando. Escribiendo requisitos fuera de contexto, eso es lo que estaban haciendo. Nivelando por lo bajo. Como no leen, vamos a ayudarles a los que no leen. No, obligue a que lea la norma. En las profesiones hay que nivelar por lo alto, no por lo bajo. La cantidad, me disculpan aquí, de consultas son culpa de la NTC 2050. Todas las preguntas son debido a esto. El reglamento se estaba, la norma se estaba aplicando mucho antes que el RETI. Aquí es la norma, ¿ya? La norma se estaba aplicando mucho antes que el RETI. Salió muchos años antes, la NTC 2050, y nunca hubo discusión posible acerca de ella. El RETI, esta fue una frase muy complicada y muy molesta, ¿ya? Y desobligante en unas respuestas que existen, y el que me diga que no, yo se las muestro. Quien contestaba decía, el RETI está claro y tiene abundante información. Oiga, pero si usted pertenece a un organismo de acreditación, ¿cómo es que viene a hacer preguntas? Eso era desobligante y era para evitar que esas personas que sabían hicieran preguntas, porque no daban abasto para responder el poco de cuestiones que no estaban acordes con la normatividad. ¿Y quién dijo que si algo tiene abundante información es bueno? La información abundante no necesariamente es pertinente. No, ahí tienes una cantidad de información, escoge ahí, yo sé que por ahí si esculcas encuentras algo que te sirva. No, eso no es la función de un reglamento. Otra, frases que confunden, ¿ya? Cualquiera podría pensar y decir esta de aquí, porque a mucha gente le molestó, que estaba claro y tenía abundante información,
uno podría decir, oiga, ¿verdad? Vaya y estudian, ¿sí? ¿Y por qué tienen que preguntar cosas? Porque no está claro, ¿ya? Porque tiene muchas interpretaciones. No es que el Señor no sepa, es que sabe tanto que dice, aquí yo no puedo actuar. Este de acá, ese requisito se introdujo porque yo vi una falla al instalar una, y no explico qué es, así no es la forma como se crean requisitos normativos. Es que yo vi o me parece. Recuerden, un reglamento técnico no es una norma. Usted no puede colgarle a un reglamento cositas que es que yo vi, entonces escribámoslos aquí. No, vaya al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, mire cuál es la norma que tiene que ver con esto, se sienta con una cantidad de gente que sabe tanto como usted, lo discute, entran en consenso y dicen, oiga, sí, sí señor, gracias por darse cuenta que llevamos tantos años desde 1890 y tantos y no nos habíamos dado cuenta de eso, que puede suceder. Pero no es que yo lo vi y metámoslo ahí. No, eso por ahí no funciona. Entonces, profesionales, ¿cómo podemos evitar que persistan estas y otras falacias? ¿Cómo podemos hacer eso para empezar a evitar también esto? Hombre, que exista una validación. Tiene que haber una validación de lo que se está haciendo y de la reglamentación. Una es elaborar una estrategia para que se tenga una discusión pública abierta y que sea representativa de profesionales que trabajan en diseño, construcción, mantenimiento, interventoría, inspectoría, normatividad, la academia, todos, investigación científica, la certificación, los certificadores, las asociaciones de profesionales, los organismos de acreditación y organismos de certificación. La entidad es que eso lo estamos haciendo. La estrategia no es solamente decirle a las personas, oiga, venga, participen en esto. ¿Ya? La estrategia tiene otras cosas internas importantes, porque hay que elaborar una estrategia que recoja, clasifique y junte las respuestas para un mismo tema de discusión. Alguien dirá, pero es que se lo estamos haciendo porque se ha mandado a 3 instituciones o 4 y se les dice, ve, a mí no me manden todo lo que dicen las personas que pertenecen a esa institución. Ustedes tienen allá que cogerlas, tomarlas, analizarlas y enviárnosla ya decantadas. Eso se ve bonito. Yo siempre he tenido en mi corazón una duda. ¿Quién es la persona que está al otro lado y hace esa decantación de esas ideas? Porque yo también podría decir, no, esta no me gusta, porque puede estar en contravía en lo que yo pienso. O mire, no, no entendimos, saquémosla. Lo correcto es que llamaran a la persona que hizo eso. Oiga, no le entendimos lo que usted quiso decir. Venga, ayúdenos. Ah, ya te entendimos, listo. Pero no es cogerlas allá y oprimirlas, exprimirlas y aquí las tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene que revisar, concluir e informar de la decisión tomada para cada uno de los temas de discusión. ¿Listo? Y se pierde la trazabilidad que es tan importante. ¿Por qué un ente o aquel dijo este tema de esto? No es que él lo logró pensar de 20 ideas más o menos diferentes y similares del mismo tema y salió una. Y cuénteme, ¿usted me podría enviar cómo concluyó eso? ¿Tiene una trazabilidad? No, yo mandé eso y quedó así. Entonces estamos perdiendo una parte importante. Listo, ahora hablemos de algo, no nos hemos salido del tema. Sucede que la AIN pidió o le dijo al ministerio, oiga, nos falta hacer algo que se llame un comité interdisciplinario, ¿sí? Que no es una cosa nueva, porque la NFPA, ¿sí?, ya tiene mil comités para la NFPA 70. Tiene 18 comités y cada comité puede tener 60 o 200
personas interdisciplinarias de ese comité que ayudan a funcionar, a que eso funcione. ¿Listo? Tiene que ser de esa manera. Entonces, hay una resolución número 4-0033 de 2020 que Minmina sacó. Minmina sacó en 2020 esta resolución. Yo no me acordaba dónde la tenía, no la había podido encontrar, pero sabía que existía. Entonces hablé con el asesor jurídico de Hacien, que aún es amigo mío, el doctor Henry León, y le dije, doctor Henry, usted la tiene por ahí, no la encuentro. No, ya te la envío. Y ¡tac! Me llegó. Quien la desee con mucho gusto, también la compartimos, pero tienen que pedirla. Dice así, esa resolución, por la cual, es del Minminas, por la cual se establece la Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos del Ministerio de Minas y Energía. Se señalan sus miembros y funciones y se dictan otras disposiciones. ¿Por qué se trae a colación, ingenieros? Porque vamos a mirar si esta comisión asesora, que fue hecha en 2020, después del 2018 que salió AIN, es la que estaba pidiendo AIN. ¿Vale? Vamos a mirar. Y tampoco he dicho que el ministerio haya sacado esta porque era lo que pedía AIN. Sacó una comisión asesora. Solamente no he dicho, oiga, y nos tomó del pelo. Hizo. No, yo no he dicho eso. Vamos a mirar esta comisión que hace y qué hace lo otro. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Créese la Comisión Asesora de Reglamentos Técnicos del Ministerio de Minas y Energía, la cual será un órgano consultivo. ¿Para qué? Para la toma de decisiones relacionadas con los reglamentos técnicos que emite el Ministerio de Minas y Energía. Entonces se pregunta, oye, es que el ministerio tiene muchos reglamentos. Pues así a vuelo de pájaro tiene RETIA, RETILAB, RETIC, RETCIT, y tiene otras 3 que son de la parte de hidrocarburos. Ahí nomás le mencioné 4 que tiene que asesorarlos. ¿Qué más nos dice? Van a tener unos miembros permanentes. ¿Y cuáles son? El viceministro de Energía, quien la va a presidir. Un delegado del ministro de Minas y Energía. No del viceministro, del ministro. El director de hidrocarburos, el director de energía del Ministerio de Minas y Energía, el jefe de oficina de asuntos regulatorios y el jefe de oficina asesora jurídica. Entonces yo empiezo a pensar cosas como esta. Bueno, ¿y será que estos profesionales que saben mucho de muchos temas, sí se irán a reunir para hablar de temas normativos de la NTC 2050, de distancias de seguridad, de aislamientos, de cosas que en el día a día trabajamos los ingenieros que trabajamos en diseño, construcción, inspectoría y estamos ayudados o afectados por el RETI? Ellos sí tendrán esas condiciones para hacerlo. Ellos están encargados de cosas mucho más superiores que un reglamento técnico. Problemas de, ¿cómo está el carbón? ¿Qué problema tenemos con los hidrocarburos en Irak? Oiga, ¿cuánto nos cotizaron el petróleo allá en Estados Unidos? ¿Listo? Oiga, en Hidroituango tenemos algún problema de cuestión de energía, sí, no vamos a cumplir. Entonces, parece que no es ese el tema que estaba pidiendo ahí, pero sigamos. No vamos a descalificarlos, no. Cuando se vaya a discutir un reglamento técnico específico, RETI, el ministro de Minas y Energía, el ministro, podrá designar a una persona adicional. ¿A quién? Al delegado, porque él no está aquí. Que tenga experticia con relación con el reglamento que se está en discusión en la respectiva sesión, y ese señor, ese profesional tendrá voz y voto. Pero el experto es un delegado del ministro, ¿ya? Que ayudará a este delegado. ¿Qué más nos cuenta? Pueden haber miembros invitados, de acuerdo a la temática que se vaya a hablar. Se podrá invitar, no se tiene que invitar al director del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, o sea, ONAC, o su delegado. Hay que respetar mucho al director de ONAC, pero él, por el hecho de ser el director de ONAC, no puede manejar todos los temas de acreditación que maneja ONAC.
Es imposible. ONAC acredita en gas, acredita en grúas, acredita en productos, acredita en Retilab, acredita en Retie, acredita en estas talleres que hacen la prueba a los carros para que puedan salir a las calles. Se me olvidó ahora el nombre, me disculpan, ya. Todo lo que se certifique en Colombia tiene que ser acreditado por este. Entonces, él le tocará llevar esa información para que otra persona que maneje el tema le pueda ayudar. El director de Icontec, lo mismo, maneja infinidad de normas de comida, de telas, de lo que tú quieras. Entonces, el aporte va a ser un poquito complicado en esa discusión. Miembros de universidades, gremios, otras entidades, instituciones u organismos que tengan relación con los reglamentos que estén en discusión. Entonces puede ir alguien seguramente de A100, pero A100 tiene ingenieros eléctricos, tiene mecánicos, tiene electromecánicos, tiene y de pronto no es del tema que se va a hablar. ¿Vale? Y hay un parágrafo. Los miembros invitados participarán con derecho a voz, pero no van a votar. Los escuchamos, pero no aquí no van a votar, sino los que estamos arriba. ¿Vale? Entonces ahí como que no está la equidad, la transparencia, el hecho de participar. Todos tienen derecho a hacer una participación. De pronto no es lo que pidió AIN, sino algo que creó el ministerio porque tiene que tener esa mesa, porque esa mesa en una de sus funciones también es conseguir las apropiaciones presupuestales y hablar de otros temas. Funciones de la comisión, vamos a de pronto avanzar un poquito. Recomendar la necesidad de los reglamentos técnicos que el Ministerio de Energía, de Minas y Energía, debe desarrollar. O sea, si recomendamos que se haga eso, hombre, eso es muy importante. Imagínense en materia energética, hidrocarburífera y nuclear, conforme a los reglamentos de la ley. Entonces, esa comisión tiene que ser muy macha. Dice, recomendamos la aprobación de la agenda de elaboración de reglamentos. Sí, nos parece bien esa agenda. Hagámosle, está como buena. ¿Y ustedes creen que se puede hacer como está aquí? Sí, claro. Entonces, si ustedes dicen que se puede hacer, ¿yo qué puedo discutir del tema? Pues aceptarlo. No es que lo que saben son ustedes que traen los temas acá, que son del mismo ministerio. Recomendar la aprobación de las actualizaciones, recomendar los cambios y recomendar los ajustes de ese reglamento. Yo no sé si esta comisión puede decir, no, mire, vea, yo no apruebo ese cambio, ¿sabe? Eso no está de acuerdo con la normativa, porque ellos no tienen por qué manejar ese tema, no es del resorte de ellos. Ellos manejan, y lo manejan muy bien, otros temas que nosotros no manejamos. Por eso están ellos allá montados en esa área y en ese puesto. También dice, hombre, deben recomendar la aprobación de los documentos finales que diga el análisis de impacto normativo, publicar los comentarios, ¿verdad? Cumplir con los trámites que dice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el MINCIT. Listo. Entonces, viendo eso, decimos, oiga, venga, pero entonces, ¿qué podemos proponer? ¿Qué hacemos? La Universidad Nacional ya dijo unos temas. Parece que tienen razón en muchas cosas. ¿Listo? Habían profesionales, o los hay, no sé todavía, los habían, que decían esas falacias que yo puedo hacer, yo puedo deshacer. ¿Ya? Es que yo me senté acá a pensar y dije, oiga, claro, ya cambié el chip, ¿sí? Y tengo una disrupción mental y eso va por tal lado. ¿Ve? Porque estaban solos. Y si uno trabaja solo, se enreda. Entonces, propuestas. Debe haber, tiene que haber una existencia de un comité interdisciplinario permanente, pero le agregamos más, con sus grupos de trabajo en temas específicos. Permanente, no es cada 5 años o cada 3. Y ellos permanentemente están recibiendo la información de todos los ingenieros y ellos de alguna manera, por tener grupos de trabajos, temas específicos, lo van a clasificar. ¿Listo? Y su trabajo es, si usted desecha algo, tiene que escribir por qué lo desechó. ¿Ya? Pero no me parece, no, eso no se puede hacer. Otra posibilidad,
hombre, hacer un convenio interinstitucional con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ¿ya? Quien lidere, que va a liderar dicho comité. No quiere decir que es que el ministerio le cedió el reglamento a Icontec. No. Fíjese que el ministerio, a través de la, creo que es de la, no, de la UDME, cedió a Icontec y le dijo, oiga, señores UDME, señores Icontec, hagamos un convenio. Necesitamos actualizar la NTC 2050, por favor. Listo. ¿Qué hizo Icontec? Puso toda su maquinaria en funcionamiento y se logró sacar en 2 años. Que se pudo sacar en 1 año, pero yo no les he contado por qué razón se demoró 2, pero en 1 año ya lo tenemos terminado. Eso es cuestión de otra charla para contarle los intríngulis de cómo sacamos la norma. Es importantísimo y contarle qué cambios tuvo la norma, pero eso es más adelante. Listo. Liderar quiere decir que ella va a manejar los términos por los cuales ella se maneja, y no es porque sea ella sola, ella pertenece a otras instituciones, a otros convenios que hacen normas técnicas en cada país, y por pertenecer a eso tienen que hacerlo de cierta manera porque los que pertenezcan a ese club, digámoslo así, tienen que hacerlo así, llevar la trazabilidad, tener los formatos. En cualquier momento alguien le dice, oiga, ¿qué se habló en tal fecha? Aquí está, tómelo. ¿Y qué dijo el ingeniero X o el ingeniero Y? Dijo tal cosa y aquí está, y se le dio respuesta por qué razón no se podía. Eso no lo puede hacer el ministerio porque dentro de sus funciones como tal reales está el hacer reglamentos, sí, pero no quiere decir que los tenga que escribir el ministerio. ¿Listo? No tiene que hacerlo. Otra propuesta es, además de esto, es que se tenga claridad entre una norma y un reglamento. Muchos tienen claridad en eso, otros no han podido tener esa claridad y por eso es que el reglamento también se demora tanto, porque le están creando requisitos o normas. No, un reglamento no necesita requisitos ni normas. Las normas están hechas para ya, por Icontec en Colombia, para que el reglamento diga esa y aquella me sirve. Sígase por aquella o por aquella. Pero yo no tengo que decir, bueno, aquí les voy a explicar cómo hacer una medición o cómo nos gustaría que se llame tal cosa. Eso ya está hecho en otro lado y podemos rápidamente adelantar. Ingenieros, yo creo que eso era lo que les traía a ustedes del impacto normativo y creo que nos rindió, ¿verdad? Creo que nos echamos 1 horita corta, faltan 10 minutos, y entonces permitimos que si ustedes quieren hablar algo, con mucho gusto. También va a estar subido en YouTube, de pronto el día domingo en horas de la tarde, ¿ya? Si alguien quiere hablar, con mucho gusto le damos la palabra. O usted mismo puede encender su micrófono y nos aporta algo. El ingeniero Alberto Gutiérrez levantó la mano. Aquí. Ingeniero Alberto, abra su micrófono. Ah, no, es Mario, sí, Mario Alberto Gutiérrez Morales. Sí, ingeniero, primero gracias por la conferencia en primera instancia, gracias por la invitación al ingeniero Alirio, que fue quien nos participó y nos había promovido este tipo de charlas muy interesantes. Yo tendría una pregunta y es referente a esta resolución a la cual usted ha hecho una explicación muy interesante, la resolución número 4. Esta comisión consultiva, si bien como tal es eso, una comisión consultiva, sus recomendaciones no son vinculantes, que ese es el gran problema que se tienen en muchas comisiones, en muchas consejos, hablemoslo así, donde si bien hay la participación y hay los conceptos, esos conceptos no son vinculantes, o sea, están a la discrecionalidad de la entidad o el ente como tal, que las tome o no las tome, dado que aquí hay unos expertos que son los que usted ha mencionado, son invitados y otros que están ya en comisión permanente. Yo tendría esa gran duda. Yo creo que
realmente ahí les falta una cosa que es muy interesante y es que ojalá esos conceptos al final se volvieran vinculantes, ¿no? Muchas Bueno, gracias. gracias por su pregunta. Yo le tengo la respuesta muy fácil. Lo que se está pidiendo no es una comisión que vaya a solucionar los problemas de las consultas, no. Es una que salió el reglamento, salió, ¿listo? Salió. O no ha salido, y entonces allá llegan la cantidad de ayudas, ¿cierto? O de dudas que se presentan, ellos las compilan, hablan y dicen, oiga, el reglamento debe contemplar esto, pero no pueden responderle al otro diciendo no lo acogemos o tal cuestión, ya, sino, sí señor, la tenemos aquí, acabamos de evaluarla, ¿listo? Y con base en esto vamos a hacer el reglamento. Salió el reglamento y empiezan a haber consultas y dudas. Esa comisión que yo estoy hablando, ¿cierto? O ese comité no está hecho para eso. Ese comité está hecho para darle agilidad a actualizar la norma, ¿vale? El reglamento, perdón. Y usted tiene razón, eso no es vinculante. ¿Por qué? Porque tocaría hacer una ley, y las leyes se hacen es para eso, donde se diga, el comité interdisciplinario va a tener las características de lo que él diga, ya cambiará en ese momento la norma y no tendría que sacarse resoluciones. Le pongo el ejemplo, la NSR 10 tiene un comité ya permanente donde se le hacen las consultas, él las monta públicamente y dice, esto es así y asado. Y así quedó, como ese comité o esa comisión permanente dijo. Aquí no se podría hacer si no se hace una ley como la NSR 10, que sabemos que es una norma NSR 10, tiene como otro nombre que lo llaman el Reglamento de Construcción de Colombia, y además de eso se elevó a una ley, y cuando se elevó a ley se apuntó eso, ¿ya? El comité permanente o no sé qué tendrá las funciones de lo que él diga, se convierte inmediatamente en la modificación a esta ley o a esta norma, a la norma. ¿Está claro, ingeniero? Usted tiene razón en ese aspecto, ¿vale? Como Sí, tampoco, bastante sí, claro. eso, como tampoco es vinculante, y hay que ser claros, cuando uno le hace consultas al ministerio y le responde, eso no es vinculante, porque lo único que es obligatorio son las resoluciones, lo que está escrito ahí. ¿Ve? Es así. Listo, ingeniero Mario Alberto. ¿Otra pregunta de alguien más? Sí, quien quiera hablar, prende su micrófono. En el chat. ¿Quién nos está chateando? No, por ahora no hay nadie. Ingenieros, cualquier pregunta así parezca absurda. Yo tendría otra, ingeniero. ¿Quién va a hablar? Ingeniero Daniel. Diga su nombre, por favor. Edwin Trujillo. Listo, ingeniero Edwin. Usted tiene la palabra y después a otro ingeniero. Pero fue muy rápido. No, ingeniero, más que todo para agradecerle estas charlas que son muy ilustrativas para todo nuestro sector que ha estado, pues como usted mismo lo ha dicho, en estas 3 sesiones como a la expectativa de que estamos desactualizados, de que no hemos podido como avanzar, como sintiéndonos quietos. Y con estas charlas pues le agradezco mucho todo el esfuerzo que hace para que todo nuestro sector eléctrico pueda comprender en qué estamos y para dónde vamos. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vale, ingeniero, muchas gracias por la apreciación. Hola, Inge, qué pena con usted. ¿Me escucha? Sí, señor. Duro y fuerte. ¿Me dice su nombre, por favor? Hugo Hernández, Inge. Ajá, sí, señor. Bueno, Inge, yo con usted y con todos los que están dentro de la charla, yo creería que les pido disculpas a todos antes, pero quisiera hacer como un paréntesis teniendo en cuenta la última resolución que hizo el ministerio. No sé si usted de pronto la haya leído y la haya visto, y no sé qué opina usted. ¿Qué de pronto opinión personal tiene usted? Tranquilo, ingeniero. Con respecto a ese. Sí, yo la tengo ya clara, la tengo formada, y es posible que para la próxima semana, hay un 99% que hablemos de ese tema,
para el próximo jueves, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, que sí sería porque sí hay varias dudas y vienen otra vez los organismos y otras personas sí, vienen es más, a tener problemas con respecto a que todos tienen derecho a tener trabajo y todo eso y mejor dicho, cada vez mejor dicho, como que la calidad en vez de subir se va a bajar porque todos quieren hacer ahora ser inspectores o directores técnicos, entonces no sé si me gustaría como de pronto, y ya que estamos todos acá hablando de ese tema, dejar bueno ese punto de vista que todos son muy respetables, pero pues no sé, ingeniero Hugo, le propongo algo, y a todos los que están ahí unidos en este momento, y a los que me van a escuchar de pronto, nos van a escuchar por el YouTube, ¿cierto? A veces lo comparten con los compañeros, oiga, vaya y escuche esto que está como interesante, o por lo menos se pasa el rato tomándose un tintico. Si ustedes, y eso es lo que yo espero, me quieren hacer aportes sobre ¿cómo es? Lo que está escrito allá, hombre, bienvenido, ya, bienvenido. ¿Listo? Es más, si ustedes me autorizan, me dice, ingeniero, puede nombrarme que yo le di esa idea. O me dice, mano, no me vaya a nombrar que yo di esa idea. Yo no tengo problema para eso, ¿vale? Y claro, son bienvenidos esas retroalimentaciones. Creo que vamos a tocarlo para la otra semana porque digamos que ya llegó el momento para hacerlo. Y creo que ya habiendo escuchado estas 3 charlas, se tiene cierto conocimiento o cierta experticia en el cuento ya para poder charlar sobre él. ¿Quién más desea hablar? Pone su micrófono, lo prende y nos cuenta. Fíjese que apenas vamos a cumplir la hora. ¿Sí? Y hoy nos juega Yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Quién habla, perdón? Ah, Mario Alberto. Sí, cuénteme. Nuevamente, María Victoria. No me Sí, preocupe. gracias. Volviendo al término de las falacias y como definición de aquellos términos que tienden a confundir, yo tengo una que no me deja descansar y es que en el RETIE se menciona el término alta concentración de personas y uno mira de pronto dentro de la normatividad de la NFPA 101 y realmente uno no encuentra ese término así definido, sino más bien encuentra un término que tiene que ver con sitios de reunión pública, que sí, son señor. dos términos totalmente distintos. Entonces creo que allí, no sé a quién le dio, quién se inventó para nuestro mercado un término de alta concentración de personas, cuando dentro de la normativa que yo he mirado, que es muy poca, yo la verdad no encuentro de a dónde se haya podido tomar eso. No, no lo va a encontrar nunca. No lo vas a encontrar, porque no existe. Exacto. Ya, no existe. Porque a mí me daría entonces que eso lleva como esa falacia, casi que es una síntesis de lo que es una falacia que confunde y lo que busca es ampliar un término que no corresponde realmente a la terminología que la normatividad trae. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Yo les tengo algo, lo es que uno cuando dice vamos a hacer algo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y es que yo tenía la intención aquí con el ingeniero William, ¿cierto? Y aún tenemos la intención, y le voy a contar cuál es, de tomar ese RETIE que estuvo en discusión pública allá colgado en Minminas, pero que fue quitado y fue bajado, ¿cierto? Ustedes saben que fue así, fue bajado de pronto. Y hablar sobre cómo iba a salir, no importa que no haya salido, no importa que lo vayan a cambiar, no importa que vayan a haber 3 libros más o 4. Dijimos, oiga, ¿qué pasa si no se habla de esos temas que pudieron haber salido para que no vayan a reencaucharlos de pronto o de alguna manera meterlos de nuevo? Dentro de eso está ese tema. Sí, señor, usted tiene razón. Eso nos ha traído cantidad de benditos problemas. Ya, es más, y le voy a adelantar cositas. Nos pusieron a los ingenieros electricistas a hacer unos cálculos para saber si eso era o no era lo que usted acabó de decir, y eso no tenemos por qué hacerlos nosotros, ¿ya? Porque no es de nuestro resorte, ¿vale? Eso es como decir, no, pero venga, si usted le pone en corriente los ascensores, ¿usted puede calcular el ascensor? Claro, dígame qué potencia tiene. Pero si usted le mete corriente a una bomba contra incendio, usted debe saber calcularla. Claro, acá es lo mismo. No, venga, pero si usted trabaja en sitios de reuniones públicas,
que lo llamaron alta concentración. Ah, no, usted tiene que saber hacer el cálculo de eso. No, venga, yo porque trabaje en un sitio o haga algo no tengo por qué saber hacer los cálculos periféricos o que tengan que ver con eso. Eso es de otro profesional que puede decir, aquí hay tantas personas, pero es él, no yo. Aquí se dejaron unas evacuaciones de tal ancho. Es más, haciendo el cálculo que me corresponde, o sea, a él, no a mí, a él, la ventilación es apropiada y por eso se puede concluir que aquí no es un sitio de tal cosa o tal, pero yo no tengo que hacerlo. Yo soy el ingeniero electricista que a mí me tienen que decir si es, qué tipo de sitio es. Y usted se está imaginando quién debe decirlo, ¿cierto? ¿Ya? El profesional que debe decir eso es otro, no es un mecánico, no es un electricista, ¿verdad? Y quien debe revisar eso es el señor que da la licencia de construcción. Y dice, sí, señor, esa es la cantidad de escaleras que necesitamos. Y esa es la distancia para que el señor no se vaya a asfixiar. Y y entonces yo me agarro de eso y con eso digo, no es. Pero como el RETIE no está claro, dejó ambigüedades, se le hicieron preguntas y se ofendió, porque está clarísimo, eso tiene abundante información, ¿ya? Entonces, para decirles, oiga, es que eso no nos corresponde hacer el cálculo a nosotros, ¿ve? Listo, ingeniero, ¿qué otra persona quiere participar? Aprovechen ahora que estoy botado. Llevamos una hora trabajando ya. Si no, pues... Buenas noches. Habla con Alirio González. Lo que hablaba el ingeniero ahorita, eso digamos es una falacia, ¿cierto? ¿Quién resuelve eso? Cuando uno hace la consulta al Ministerio de Energía, lo que hacen es colocarle el texto otra vez que hay en el reglamento y lo dejan a uno otra vez colgado de la brocha. Claro, ingeniero, entonces, sí. Ay, perdón. Sí. Siga. Sí, entonces uno finalmente no sabe, o sea, uno espera una respuesta concreta y resulta de que queda uno peor de lo que estaba antes. Entonces, no hay, digamos, no sabe uno para dónde, qué hacer. Si esa instancia superior no le resuelve a uno nada, entonces, ¿qué hacemos? Pues? Sí, ingeniero, entonces le voy a contar, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que fueron aquellas tres últimas cosas que escribimos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Las últimas tres cosas que escribimos, y era que exista un comité o una cuestión interdisciplinaria que reciba eso que usted acabó de decir y que vamos a decir todos. Y entonces allá en consenso, como hay tantas profesionales que manejan el asunto, concluyen y dicen, hagamos esto. Hombre, ¿cómo se hace la NFPA 70? Eso es una discusión terrible que hay hasta decidir qué se escribe allá. ¿Listo? Y con base en las quejas que hace la gente, en las propuestas, se hace la nueva NFPA. Mire, y no hay que tener, ¿cómo se llama? Vergüenza de que un reglamento salga con errores. La NFPA última, cuando salió, ya habían salido las erratas que tenía de los mismos que estaban allá haciéndola. Porque somos seres humanos y ellos se dan cuenta, ay carambas, esto salió con errores. Vamos a avisarle a la gente. ¿Y qué pasó? Tranquilo todo el mundo. Y le seguirán encontrando errores, porque es que el reglamento de alguna manera tiene que salir. Tiene que salir. Doña Perfección no existe. Pero, hombre, hagamos por lo menos esas tres cosas que les ofrecimos. Háblense con Incontec. Es que uno tiene que bajar a veces la cabeza y no decir, no, nosotros podemos hacerlo. Claro, se toman mucho tiempo. ¿Listo? Existe otra palabra que se llama el hacer alianzas estratégicas. Si yo solo no puedo, yo hago convenios o una alianza con otro que maneje eso. Pero eso sí, yo voy a estar presente en ese comité, obvio. Cuando se hizo la NTC 2050 última, ¿quién la debía presidir o quién la presidió cuando iba? El Ministerio de Minas y Energía. ¿Quién participaba? El Ministerio de Minas y Energía. Sino que llegó un momento en que no volvió más, no porque no quisiese volver. Los profesionales que iban tenían tanto trabajo y tenían que hacer otras cosas que se iban para comisiones que le pedían, porque no existen los profesionales exactos para ese tema en particular. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué es lo mejor? No, uno no ha dicho, mire, lo que pasa es que los profesionales que están ahora es mejor que se vayan y eso no se ha dicho. Se ha dicho es, dele el peso, ¿cierto?
haga un convenio para que, o una alianza para que esa otra empresa lleve el peso del asunto, del trabajo, del compilar, de poner en discusión, de poner en la página web, de llevar la trazabilidad. Pero ojo, yo voy a estar en las discusiones y eso es correcto. Listo, ingenieros. ¿Quiénes más quieren aportar? Bueno, yo creo que, y no sé, me disculpan, pero paremos porque entonces la gente a veces se ofende y dice, no, se demoran mucho ahí como discutiendo o hablando. Entonces, ingenieros, si les parece bien, nos despedimos. Y la recomendación, sigamos cuidándonos, por favor, y muchas gracias por haber atendido esta invitación.